Ya. Entonces, acorde a lo que vimos la clase anterior, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos la función impulso, función delta de Dirac. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí lo alcanzan a ver todos por ahí? Bien. ¿Qué es lo que decía la función en este caso impulso? Que nosotros teníamos que el valor era 0, ¿en dónde? De 0 a t, en este caso, a menos b. ¿Estamos de acuerdo? Vale la función 0. Posteriormente, ¿cuánto vale la función? 1 entre 2b. ¿De qué punto a qué punto? De a menos b a más b. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, para tiempos mayores o iguales a más b, ¿cuánto vale la función? Vale 0. Una vez que ya pudimos identificar dicha situación, ¿qué sucede si ahora disminuimos el tiempo de aplicación que tenemos aquí? ¿Qué va a pasar con la función 1 entre 2b? ¿Están de acuerdo que va a ir aumentando? Y si va a ir aumentando, ¿qué es lo que va a suceder en un tiempo muy pequeñito? En t igual a, ¿qué va a pasar con la función? Va a tender a ser muy grande, ¿estamos de acuerdo? Por tal motivo, ¿qué es lo que podemos visualizar? Que ese tipo de función nos va a servir para representar funciones muy grandes, en este caso, expresiones bastante importantes, en tiempos de aplicación sumamente pequeños. Y dimos el ejemplo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando uno golpea un balón? ¿Cuánto dura el impacto? Muy poco, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué tal la fuerza que se le impregna? Es demasiado grande. Misma situación con una raqueta, con un balón, en este caso una pelota de tenis, ¿de acuerdo? A la hora que impactamos, es muy agresiva, muy brusco, en este caso el impacto de la fuerza, ¿estamos de acuerdo? Y el tiempo, ¿cómo va a ser? Muy cortito. Ese tipo de funciones se van a expresar por la función impulso o delta de Dirac. ¿Estamos? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver el siguiente ejercicio que está muy sencillo, ¿de acuerdo? Este tipo de ejercicios que son sumamente sencillos, pues no lo vamos a ver en un parcial, por eso está la serie, sencillamente para que al menos digamos que la aplicamos en este caso en el curso, ¿ok? Vamos a resolver este ejercicio. ¿Cómo lo aplicaríamos? Obtener y de t haciendo uso de la transformada de Laplace. Ahí está. Vamos a resolver esta ecuación. Si alcanzan a ver todos ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aplicar la transformada de Laplace ¿a quién? A la segunda diferencial de y con respecto de t al cuadrado. Discúlpenme por la letra, estoy retomando otra vez escribir en esto. Más 4 veces y igual ¿a quién? A la función delta de Dirac. ¿Cuál es la transformada de Laplace de una segunda derivada? S cuadrada, y de s, menos s que multiplica en este caso a la primera condición evaluada en 0, menos la primera derivada evaluada en 0. ¿Estamos de acuerdo con esto? Más 4 veces ¿quién? Y de s. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿A qué es igual la transformada de Laplace de la función delta de Dirac cuando no hay desfasamiento? Es igual a 1, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto va a ser igual ¿a quién? A 1. Es decir, ¿cuánto vale y de 0 y y' de 0? 0, 0. ¿Y qué tendríamos? S cuadrada más 4, y todo esto va a multiplicar ¿por quién? Por y de s, y esto va a estar igualado ¿a quién? A 1. Es decir, y de s ¿a qué va a ser igual? A 1 entre s cuadrada más ¿quién? Más 4. Díganme ustedes, si yo estoy trabajando en el dominio de t, aplicamos transformada de Laplace y nos fuimos al dominio de s, ¿de qué me sirve esto cuando estoy resolviendo una ecuación diferencial? De esta ecuación diferencial, ¿quién es la variable dependiente? ¿Variable independiente? ¿Qué estamos buscando al resolver esta ecuación diferencial? Y como una función de t, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, si quiero encontrar a y de t, ¿qué necesito tener aquí? Y de s, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya obtuvimos a y de s. ¿Qué necesitamos para regresar en el tiempo? Y de t
va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de y de s. ¿Y quién es y de s? 1 sobre s cuadrada más 4. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿A qué es igual la transformada de Laplace de esta función? Esto es igual a la transformada inversa de Laplace de s cuadrada más 4. ¿Y qué tenemos que agregar aquí arribita? Y si agregamos un 2, ¿qué vamos a agregar aquí al final para completar? Por lo tanto, en el fondo, ¿qué es lo que tendríamos? Que y de t es igual a ¿quién? ¿A un medio de quién? Del seno de 2t. ¿Dudas con este ejercicio? Muy simple, ¿estamos de acuerdo? Comparado con los ejercicios que hemos visto por ahí. Pero como les digo, ya nada más quiero tener las propiedades para ponernos a ver los ejercicios de los videos que les voy a compartir en las vacaciones. ¿De acuerdo? Vamos a resolver toda la serie. ¿Ok? Para estar listos precisamente para el examen. Ahora, pregunta, ¿sí se alcanza a ver? ¿Sí lo ven aquí en la pantalla? ¿No les desagrada que estemos haciendo esto? ¿Le seguimos haciendo a la clase? Se está grabando la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a subir ahí a YouTube y se lo voy a compartir. ¿De acuerdo? Bien. Listo, ya tenemos a la solución de la ecuación diferencial. Que como les digo, es un problema bastante sencillo. Todo esto se va a complicar ¿en qué punto? Se va a complicar en el punto en el cual estemos resolviendo ecuaciones diferenciales más complicadas y que se vayan agregando las demás propiedades. Ahí es donde se va a agregar más el problema. Para terminar con las propiedades, vamos a ver el teorema de traslación en el dominio de t, que también se le conoce como el segundo teorema de traslación. ¿Qué nos dice este segundo teorema de traslación? Supongamos que f de s es igual a la transformada de Laplace de f de t. ¿Y qué existe para un valor de a mayor a 0? Donde a es una constante, es decir, la transformada de Laplace de una función que está desfasada. ¿Sí lo ven? Que hay un desfasamiento ahí. En t menos ¿a qué va a ser igual? En este caso, la transformada de Laplace de esa función desfasada por una función escalón unitario es igual a e a la menos as por la función f de s. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos decir con esto que tenemos aquí? Primero, este es el segundo teorema de traslación. ¿Recuerdan el primer teorema de traslación? También involucra una exponencial. Pónganlo como nota, porque este tipo de propiedades son muy importantes. Cuando hay una exponencial, ya sea en el tiempo o en la frecuencia, lo primero que tienen que tener en la mente, primer y segundo teorema de traslación, y ver cuál es el que nos interesa para el caso en el que vamos a resolver. Este teorema básicamente es el más usado cuando estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Vamos a ver qué nos dice el segundo teorema de traslación. ¿Dónde se quedó? Ahí está. ¿Qué nos dice el segundo teorema de traslación? Ahí lo tenemos. Segundo teorema de traslación. Vean, nos dice que la transformada de Laplace de una función desfasada por una función escalón unitario es igual a ¿quién? E a la menos as por f de s. ¿Tienen dudas con respecto a la nomenclatura? No. ¿De acuerdo? Posiblemente haya dudas en qué es esto, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, vamos para explicar esta situación. Por definición, ¿a qué es igual la transformada de Laplace de f de t? F de s. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto simbólicamente, pero por la definición, ¿qué tendríamos? La integral de 0 a infinito, ¿de quién? E a la menos st por f de t diferencial de t. Nuevamente les ofrezco una disculpa por darle las espaldas, pero el cable está chiquitín y nada más lo puede conectar ahí. ¿De acuerdo? Bien, esa es por la parte de la definición. Por lo tanto, ¿están de acuerdo que f de t es lo que vamos a sustituir aquí? ¿Sí o no? Es decir, si yo quiero obtener la transformada de Laplace de una función f de t menos a por u de t menos a, por definición, ¿esto a qué es igual? Díganme. A la integral de 0 a infinito de e a la menos st, ¿por quién? Por todo esto, ¿no? Todo este bicho que tenemos aquí, que es f de t menos a por una función escalón unitario, que están de acuerdo que ese sí la identifican bastante bien.
diferencial de t. ¿Dudas hasta ahí? Perfecto. Una vez que tenemos esta expresión, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Primer punto, ¿qué representa esta función? ¿Y cómo se define la función escalón unitario? Vamos a verlo. ¿Están de acuerdo que esta es la función escalón unitario con desfasamiento y sin desfasamiento? Solamente nos preocupamos entonces en este caso por quién, por la general, ¿de acuerdo? De ahí extrapolamos a la más sencilla. Pero ¿qué sucede en t igual a a? Díganme, ¿cuánto vale la función? Y después, o antes de a, mejor dicho, ¿cuánto vale la función? Y si tenemos una función, la que sea, multiplicada por una función escalón unitario, ¿están de acuerdo que al final de cuentas este valor es 0 entre 0 y a? Y es 1 después de tiempos mayores o iguales a a. ¿Esto de qué nos va a permitir? Esta integral que nosotros tenemos aquí la podemos descomponer en dos integrales, es decir, la integral de 0 a de e a la menos st por una función en t menos a por u de t menos a diferencial de t más la integral de a infinito de e a la menos st por la función evaluada en t menos a por una función escalón unitario de t menos a diferencial de t. ¿Por qué nos sirve hacer esta representación? Díganme, ¿cuánto vale la función escalón unitario de 0 a? Vale 0. ¿Y cuánto vale la función escalón unitario de a infinito? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, una vez que ya comprendimos este aspecto, ¿qué es lo que nosotros tendremos? Que la transformada de Laplace que tenemos aquí, ¿a qué va a ser igual en el fondo? A la integral de 0 a de e a la menos st por una función de t menos a diferencial de t. ¿Estamos todos de acuerdo? No, porque eso está mal. De a infinito. ¿Estamos ahora sí de acuerdo? Vamos a proponer un cambio de variable. Vamos a decir que u es igual a t menos a. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual la diferencial de u? Diferencial de t. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la a? Es una constante, ¿estamos de acuerdo? Acorde a lo que estamos platicando aquí. Si nosotros hacemos esto, ¿qué representa t? U más a. ¿Estamos de acuerdo todos? Si ya identificamos bien esta propuesta, esto en el fondo ¿a qué va a ser igual? A la integral de e a la menos s, y en vez de t, ¿por qué la voy a sustituir? U más a por la función de t menos a. ¿Pero quién es la función de t menos a? Una función de u por la diferencial de t. ¿Pero quién es la diferencial de t? Y ahora los límites los tengo que poner en términos de quién? De u, ¿estamos de acuerdo? Pero tomando en cuenta lo que tenemos aquí. Para el caso anterior, ¿cuánto vale u? T menos a. ¿Están de acuerdo que aquí están evaluados con respecto a t? ¿Cuánto valía t en el límite superior? Infinito menos un valor constante, ¿qué nos va a dar para u? Infinito. Vamos ahora a este punto, al límite inferior. Para el cambio de variable por puesto, ¿cuánto valía t en este caso? A. Para u, ¿cuánto vale? T menos a, pero ¿cuánto valía t en el límite inferior de la integral anterior? A. A menos a, ¿cuánto vale u? 0, ¿estamos de acuerdo? Es decir, esto es igual a la integral de 0, ¿a quién? A infinito, de e a la menos s, u más a, por la función de u, diferencial de u. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Esto a qué es igual por propiedades de los exponentes que están aquí en la exponencial? 0 infinito, de e a la menos su, por e a la ¿quién? Por una función f de u, diferencial de quién? De u. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué representa ese término que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Perdón.
¿Con respecto de quién estamos integrando? ¿Qué pasa con esta exponencial? ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual a e a la menos sa. ¿Por quién? Por la integral de 0 a infinito de e a la menos su f de u diferencial de u. ¿Y esto en el fondo a qué es igual? Si estoy integrando con respecto de u, ¿qué es lo que tenemos con respecto a s? ¿Sí lo ven? ¿Esto qué es? La definición de transformada de Laplace, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, la transformada de Laplace de una función f que está desfasada en t menos a por una función escalar unitario de t menos a, en el fondo, ¿a qué va a ser igual? E a la menos a por s por f de s. Eso representa la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Por lo tanto, la transformada inversa de Laplace de una función exponencial por f de s, ¿a qué va a ser igual? A f de t menos a por u de t menos a. ¿Estamos de acuerdo? Y es que realmente la que nos va a interesar es esto. ¿Recuerdan cuando estábamos trabajando con la función rampa? Siempre nos quedaban términos exponenciales, ¿cierto o no? La pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo una ecuación diferencial igual a f de t, donde f de t sea esa función rampa que teníamos? ¿Están de acuerdo que aquí vamos a tener en términos de exponenciales que se dependen de s? Si quiero resolver el problema inverso, o sea, regresar en el tiempo, ¿qué vamos a necesitar? Esta propiedad. Es la razón por la cual le tienen que poner como una nota importante a todo esto. ¿Cuál es esa nota importante? Si yo quiero trabajar el principio, en este caso, el primer teorema de traslación o el segundo teorema de traslación, siempre tiene que estar afectada por una exponencial. Si estoy trabajando, en este caso, del espacio del tiempo al espacio de la frecuencia, primer teorema de traslación. Pero ahora, si yo quiero regresar en el espacio de la frecuencia al espacio del tiempo, segundo teorema de traslación. Siempre que van una exponencial, hay un teorema ahí de traslación, sea el primero o el segundo. Esa es la nota que deben de agregar. ¿Ok? Y eso va a ser muy importante para los ejercicios que van a resolver en la serie. Dicho esto, una vez que ya identificamos y entendimos de dónde sale esta formulita, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Obtener la transformada inversa de Laplace de las siguientes funciones. Transformada inversa de Laplace de a la menos 8s por s entre s cuadrada más 4. La transformada inversa de Laplace de a la menos s por 1 sobre s más 2 al cuadrado. La transformada inversa de Laplace de e a la menos 5s por e a la menos 2s sobre s. Vamos a resolver esos tres ejercicios antes de pasar con el último, y con eso terminamos lo que viene siendo el tema de transformada de Laplace. ¿Ok? Vamos a hacer estos ejercicios, por favor. Váyanlos planteando. Necesito conectar la computadora porque ya se calentó un poquito y no tardan en apagarse. ¿No les molesta entonces que sigamos así toda la clase? Entonces les dijeron a ustedes, pero sus compañeros, que a las 2 cierran. Nadie más les dijo eso. Ahorita si nos corren, pues ya nos movemos. Nos vamos a islas, ¿Nos vamos a dónde, perdón? a islas. A las islas, pero ahí no hay donde conectar ni nada por el estilo. Bien. Pero alguien más tiene clase después de esto, ¿verdad? Entonces, en teoría deberíamos, no les dijeron nada a sus profesores, ¿no? Entonces, en teoría deberíamos tener clase todos. Bien. Vamos a resolver los siguientes ejercicios. Dejen nada más que se quite esto. Allá. Listo. Vamos a obtener la transformada de Laplace de los siguientes ejemplos que tenemos aquí. El primero de ellos, ¿cuál es?
sea la transformada inversa de Laplace de e a la menos 8s por s sobre s cuadrada más 4. De hecho, observen cómo para estos ejercicios solamente me voy a enfocar en la transformada inversa de Laplace, que es donde más se utiliza. Y en el caso del primer teorema de traslación, solamente lo ocupábamos para la transformada directa de Laplace, porque es cuando realmente se utiliza. Bien, entonces vamos a obtener la transformada inversa de Laplace de esta función. ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué nos dice la propiedad? Que la transformada inversa de Laplace, ¿de quién? De e a la ¿quién? Menos as por una función f de s, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué es igual por propiedad? A f de t menos a, ¿por quién? U de t menos a. ¿Cómo también podemos ver esto? Esto va a ser igual a la transformada de Laplace de una función f de s. ¿Qué nos va a dar la función de la transformada de Laplace de f de s? F de t, ¿estamos de acuerdo? Más bien, transformada inversa de Laplace de f de s, ¿qué nos va a dar? F de t. Y donde veamos t, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarla por t menos a. Y todo esto multiplicando por u de t menos a. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, vamos a hacerlo. Ahí está, ¿de acuerdo? Lo acabamos de definir hace unos momentos. Por lo tanto, regresando al ejercicio, la transformada inversa de Laplace de e a la menos 8s por s sobre s cuadrada más 4, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la transformada inversa de Laplace, ¿de quién? De s entre s cuadrada más 4, ¿estamos de acuerdo? Y donde veamos a t, ¿por quién la voy a cambiar? Por t menos a. Y todo esto va a multiplicar por la función escalón unitario t menos a. ¿Estamos todos de acuerdo? De este problema, ¿quién viene siendo a? 8, ¿estamos de acuerdo? Es decir, esto va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es la transformada inversa de Laplace de s entre s cuadrada más 4? Coseno de 2t. Y donde veamos t, ¿por quién la voy a cambiar? T menos a. ¿Quién es a? 8 por u de t menos 8. Es decir, la transformada inversa de Laplace de este ejercicio, que va a ser igual al coseno de 2 ¿quién? T menos 8 por u de t menos 8. ¿Dudas con ese ejercicio? ¿Sí se alcanza a entender la letra? ¿O sí está muy horrible? Está peor, ¿no? Que en el pizarrón normal. Tiene rato que no practicabas con esto. ¿Se le puede aumentar en este caso la nitidez a esto? A ver, por favor. Muchas gracias. Obviamente cuando vean el video le ponen a una velocidad de 1.5 porque tampoco se me raro. ¿Okay? ¿Sí es que lo ven? Bueno, ustedes en respecto porque ya vienen a la clase, ¿estamos de acuerdo? Con sus compañeros. Ustedes me dicen, A ver, ustedes opinen, ¿cuál creen que sea mejor? Porque para el video se ve perfecto, pero para ustedes no sé qué tanto ayuda de eso. ¿Así? Y no se le puede aumentar ahí que... No, ¿verdad? Ya es lo máximo, ¿verdad? no, esos solo son como los valores predeterminados. Ok. ¿Más brillo o que...? A ver, díganme, ¿cómo ven aquí? ¿Me echo mejor, no? ¿O peor? Ahí lo dejamos, ¿no? Así me gusta. Bien. Ahí nada más una vena a sus ojos porque hay mucho brillo. Muchas gracias. Bien. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos? La transformada inversa de Laplace ¿de quién? De e a la menos s por 1 entre s más 2 al cuadrado. Nuevamente, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Díganme. Eso en el fondo, ¿a qué va a ser igual?
¿Están de acuerdo que va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de f de s del problema? ¿Que multiplica por quién? Por una función escalón unitario de u de t menos a. Y aquí donde veamos t, ¿por quién la vamos a cambiar? T menos a. Identificamos quién viene siendo a para este problema. ¿Y quién viene siendo f de s para esta parte del problema? 1 sobre s más 2, todo esto al cuadrado. Por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? A la transformada inversa de Laplace de quién? De 1 entre s más 2 al cuadrado. Donde veamos t, la vamos a cambiar por t menos a, donde a es igual a 1, por u de t menos 1. Díganme, ¿cuál es la transformada inversa de Laplace de 1 entre s más 2 al cuadrado? ¿A qué es igual esa transformada de Laplace? ¿A quién es? Díganme, ¿a quién es igual esa transformada de Laplace? ¿No? T por e a la menos 2t. ¿Sí o no? ¿Sí? Recuerden que hay fórmulas que tienen que ir directamente, ¿ok? Entonces díganme, ¿a qué va a ser igual esa transformada inversa de Laplace? ¿T? ¿Sí? ¿Por quién? A la menos 2t. ¿Estamos de acuerdo todos? Y donde veamos t, ¿por quién la voy a cambiar? T menos 1 por u de t menos 1. Por lo tanto, la transformada inversa de Laplace, ¿a qué va a ser igual? T menos 1 por e a la menos 2, t menos 1 por u de t menos 1. ¿Dudas con este ejercicio? Muy sencillo, ¿estamos de acuerdo? Ahora vamos con el último ejercicio propuesto que tenemos ahí. Ahí está. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Díganme. ¿Están de acuerdo que tenemos que buscar la forma e a la menos as por una función f de s? Díganme, ¿qué viene siendo la función f de s de este problema? Exactamente. Esto en el fondo es igual a la transformada inversa de Laplace de ¿quién? 1 sobre s. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Quién viene siendo a para este problema? ¿Quién viene siendo f de s para este problema? F de s. Por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? A la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s. Y donde veamos t, ¿por quién la voy a cambiar? Por t menos 7. Y todo multiplicando por quién? U de t menos 7. ¿A qué es igual la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s? 1. Aparece la t, ni cómo sustituirla. Por lo tanto, esto en el fondo ¿a qué va a ser igual? U de t menos 7. ¿Estamos todos de acuerdo? Díganme, ¿a qué es igual la transformada inversa de Laplace? O mejor dicho, la transformada de Laplace de u de t menos 7. ¿Recuerdan esta función? ¿Qué representa esta función? La función escalón unitario, ¿están de acuerdo? ¿A qué es igual la transformada de Laplace de una función escalón unitario? E a la menos 7s sobre s, que es precisamente ¿quién? Este ejercicio. ¿Sí lo ven? ¿Dudas? Bien. Me estoy yendo muy rápido, ¿verdad? ¿Sí están copiando todo? ¿No estamos copiando? Ok, díganme para que me detenga. Ahí está. ¿Ok? Perdón, una disculpa.
ecuaciones. Se llama Good Notes. Está muy padre. Apenas me encontré el semestre anterior y me encantó. Y lo mejor de todo es que solo me costó 49 pesitos. Y no es como que una suscripción mensual, sino la pagas y ya. Así que es buena esa. A mí me gustó mucho. Le digo que me hubiera dicho y se la consigo gratis. Ah, ¿esta aplicación? Bueno, es que fue el semestre anterior. Ah, Pero no te preocupes, pago la UNAM porque de hecho todo esto es de la UNAM. ah, Sí, de hecho la computadora y todo esto me lo prestó la UNAM. Así que ya todo lo que utilizo se lo pasó. Nada más le paso la factura, así que ahí está. Bajita la mano. Si no, si yo tuviera para comprar una computadora, no me compraría una Mac. Son bonitas, pero todo les cuesta dinero. Entonces, sí está muy bonito todo, pero no. ¿Cuál se compraría? Una de la marca Dell. ¿Las ThinkPad? ¿Perdón? ¿Las ThinkPad? ¿Las del botoncito rojo en medio? No, esas son creo que para gamers también de la marca Dell, pero es una Dell que se llama Dell Precision y sirve un montón para cómputo, análisis de cómputo. Esa me compraría si tuviera dinero. Pero la ventaja es que también la UNAM me va a regalar una en enero, así que bueno, va a prestar, regalarme. Una duda del ejercicio 2, me parece. ¿Cómo fue la sustitución? ¿En este de aquí? Segundo. Ok, la transformada de Laplace de 1 sobre s más 2 al cuadrado, tú si la ves en tus apuntes o en tu formulario, la tienes así, la transformada de Laplace de 1 entre s menos alguna constante. No quiero ponerle a para no confundirnos, menos k. Y esto al cuadrado. Pero como en el fondo tienes el menos y no tienes el 2, en el fondo, ¿qué es lo que tendrías ahí para este problema? La transformada de Laplace de ¿quién? 1 entre s menos 2. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el fondo, aquí ¿qué es lo que tú puedes apreciar con respecto a este ejercicio? Que como tienes precisamente esta representación, esto en el fondo ¿a qué va a ser igual? A la función que tienes por aquí, que es t e a la, no recuerdo si es menos o más. ¿Cuál es la transformada? ¿Tienen ahí el formulario? Menos. Ahorita se los muestro, Plus. Deme un segundito, por aquí debe de estar. Aquí está. Es esta formulita. ¿Sí la ves? En el fondo, ¿qué es lo que tú tienes aquí? T a la n por e a la a por t. Cuando tienes esta forma, pero tú no la tienes. ¿Estás de acuerdo? Tú la que tienes es menos con el otro menos de ahí. Por lo tanto, ¿cuánto vale este valor de a? Menos 2. ¿Estás de acuerdo? Y es el que se va a sustituir aquí. Por lo tanto, esto en el fondo es t e a la quién? A este término. Y ese es menos 2 por t. Que es lo que se sustituyó aquí. Esa es la transformada de Laplace, solamente que cuando veas t, debido a esta propiedad que tenemos, ¿a qué va a ser igual? A t menos a, pero en este caso, a que viene siendo el valor que está multiplicando aquí a s, que es 1, t menos 1. Por lo tanto, todo esto que veas t, lo cambiamos por t menos 1, aquí donde vemos t, lo cambiamos por t menos 1, por la función escalón unitaria. ¿Sí más o menos? ¿Sí? Ok. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Resolver el siguiente problema de valor inicial.
¿Cómo vamos a resolver este problema? Díganme, ¿es una ecuación diferencial? ¿Quién es la variable dependiente? ¿Quién es la variable independiente? ¿Qué buscamos de aquí? Y como una función de t, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacerle a esta expresión? Aplicar la transformada de Laplace. ¿Estamos todos de acuerdo? Si aplicamos la transformada de Laplace a esta expresión, ¿qué tendríamos? S, y de s, menos ¿quién? Menos y de 0 más y de s, y esto igualado a ¿quién? ¿Quién es la transformada de Laplace de u de t menos 3? ¿Cuál es la transformada de Laplace de una función escalar unitario? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. ¿Cuánto vale y de 0? 2, por lo tanto, y de s multiplica por ¿quién? S más 1, y esto va a ser igual a ¿quién? E a la menos 3s sobre s más 2. Ahora, pregunta, ¿aquí nos convendría agrupar todo esto? En el fondo, ¿qué me interesa obtener? A y de t, ¿estamos de acuerdo? Y si yo despejo a y de esta expresión, ¿están de acuerdo que esta con ese término es directa? No conviene como tal aquí agruparlo. Por lo tanto, de aquí que podemos visualizar que y de s en el fondo, ¿a qué va a ser igual? E a la menos 3s sobre s por ¿quién? S más 1 más 2 sobre s más 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Y aquí es donde van a tener el problema por lo general y que no hayamos visto un problema de este tipo. Vean, aquí ¿quién aparece? Una exponencial. No había aparecido una exponencial a la hora de regresar en el tiempo. Esto es lo que puede complicar también el problema junto con las otras propiedades ya vistas. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la gran ventaja? Ya podemos atender ese tipo de problemas sin ningún inconveniente. Díganme aquí, ¿a qué va a ser igual y de t? A la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De y de s. ¿Pero quién es y de s? E a la 3s menos, que multiplica por 1 entre s por s más 1, más 2 veces la transformada inversa de Laplace de ¿quién? 1 entre s más 1. ¿Están todos de acuerdo? Díganme, ¿quién viene siendo f de s de esta parte de la función? ¿Hay una fórmula directa para resolver este ejercicio? Primeras 14 fórmulas. ¿Existe? No existe. Entonces aquí es donde se complica la cosa. ¿Por qué razón? No solamente tenemos que aplicar el segundo teorema de traslación o propiedades. ¿Qué van a tener que agregar aquí? Conceptos ya sea básicos de álgebra, como fracciones parciales, o propiedades que ya hemos visto, como la convolución, como la multiplicación, o en este caso la integral de una función, ¿lo recuerdan? Entonces, ahí es donde ya también se va a empezar a complicar más cosas. Sabemos nosotros que 1 entre s por s más 1, ¿a qué es igual? A entre s más b entre s más 1, lo que es igual a 1 entre a por ¿quién? S más 1 par b por s, es decir, 1 es igual a ¿quién? A s más a más bs, que en el fondo es igual a más b, que multiplica par s, más a, y esto es igual más 0s más 1. ¿Están de acuerdo? A más b, ¿a qué es igual? ¿Y a qué va a ser igual? Por lo tanto, b, ¿a qué va a ser igual? Menos 1. ¿Qué significa esto? Que la transformada inversa de Laplace, en este caso, y de t, ¿a qué va a ser igual? A la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De e a la menos 3s. ¿Y esto a qué es igual? 1 entre s menos 1 entre s más 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Y esto lo puedo sustituir por esto que tenemos aquí. Es decir, e a la menos 3s por ¿quién? Por 1 entre s menos 1 entre s más 1. ¿Estamos de acuerdo? Más 2 veces la transformada inversa de Laplace de ¿quién? 1 entre s más 1.
Y ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Están de acuerdo que podemos separar esta exponencial con este término y esta exponencial con este segundo término? Es decir, la función y de t es igual a la transformada inversa de Laplace de e a la menos 3s sobre s menos la transformada inversa de Laplace de ¿quién? E a la menos 3s por 1 entre s más 1 más 2 veces ¿quién? La transformada y la inversa de Laplace de 1 entre s más 1. ¿Ya tenemos todo para obtener y de t? ¿Y de t a qué va a ser igual? ¿A qué es igual la transformada inversa de esta función? ¿Quién es f de s? ¿Quién es la transformada inversa de Laplace de 1 entre s? ¿Hay una t por ahí intermedia? No, por lo tanto, ¿qué es lo único que nada nos queda tener aquí? U de t menos 3 menos, ahora, ¿quién viene siendo f de s de esta función? E a la menos t. ¿Estamos de acuerdo? Y donde veamos t, ¿por qué la voy a cambiar? Exactamente, e a la menos t menos 3. Ese es el 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por quién? Por u de t menos 3. Y finalmente, ¿qué tendríamos aquí? Más 2 veces e a la menos t. ¿Complicado? Revuelto. ¿De acuerdo? Hay muchas propiedades y cada una de esas nos puede sacar una cana. ¿De acuerdo? Se nos puede complicar un poquito. Por favor, terminen de copiar, porque ese es el último ejercicio que vemos con respecto a las propiedades. Sé que ya para esta última parte, como les mencioné, fueron muy pocos ejercicios. Por la misma situación del paro, se nos acortó un poco el semestre, pero ¿qué quedamos que vamos a hacer? Vamos a ir resolviendo la serie. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir haciéndolo. Este fin de semana nos toca, este sábado, nos toca asesorías, por si tienen dudas con respecto a algo. Y la siguiente semana les voy a ir compartiendo videos. Les dije que les iba a mandar el horario de asesorías en el periodo de vacaciones, pero por cuestiones personales se me fue la onda. De hecho, les mandé un correo de que iba a grabar el video hasta apenas hoy casi a las 11 de la mañana. Una disculpa por ello. Pero ahorita ya la pienso bien en la nochecita y les mando el correo, ¿de acuerdo? Sí, porque lo que no quiero es, les mando un horario y de repente, no, este día no puedo, ¿ok? Entonces ya quiero reagendar las vacaciones para que podamos trabajar. Ya con esto que tenemos aquí, podemos resolver incluso los problemas de sistemas de ecuaciones. Porque sistemas de ecuaciones no es algo que hayamos visto apenas o que vayamos a ver, lo han visto inclusive desde la primaria, me atrevo a decir, secundaria, ¿de acuerdo? Entonces es algo que ustedes ya conocen, la única diferencia es que hay que aplicar ¿qué? Transformada de Laplace. ¿Ok? Van a ver que todo se vuelve un problema algebraico. ¿Ya terminaron de copiar? Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales haciendo uso de la transformada de Laplace. Segunda diferencial de x con respecto de t al cuadrado más 3 veces diferencial de y con respecto de t más 3y igual a 0. Y la segunda diferencial de x con respecto de t al cuadrado más 3y igual a t e a la menos t. Sujeto a x evaluado en 0 igual a 0, x' evaluado en 0 igual a 2, y evaluado en 0 igual a 0, encontrar x de t y y de t. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. La ventaja que ustedes tienen con respecto a este semestre es que pues yo les voy a aplicar el examen tanto final como estos parciales. Y este ejercicio lo tomé de un examen final. ¿De acuerdo? Entonces van a ver lo complejo que se puede llegar a hacer por ejercicios tan largos como estos. ¿Ok? Ahorita voy a decirles a qué me refiero. Pero antes precisamente de esto quiero analizar la ecuación diferencial. En su mente omitan la segunda ecuación. Solamente tengan en cuenta la primera ecuación. ¿Quién es la variable dependiente? X y Y. ¿Quién es la variable independiente?
¿Recuerdan que jugábamos a clasificar ecuaciones y todo esto? ¿Quiénes son las variables dependientes, independientes? ¿Qué podemos observar de esta expresión? ¿Cuántas variables dependientes tenemos ahí? ¿Independientes? ¿Y por qué no sería parcial eso? Porque la independiente debe de ser mayor a... ¿Y en las dependientes nos importa? ¿Cuál es el detalle de tener muchas variables dependientes? Que de acuerdo al número de variables dependientes es el número de ecuaciones que necesitamos para resolver el sistema. Esa va a ser el inconveniente, ¿de acuerdo? Es decir, si nada más tenemos en cuenta esta expresión, ustedes pueden visualizar de manera muy clara que X es la variable dependiente, que Y es la variable dependiente, es decir, este problema que me está solicitando a X como función de ¿quién? De T, y a Y como función de ¿quién? De T. ¿Y cómo voy a obtener a X y a Y como funciones de T si solamente tengo una ecuación diferencial? Es imposible. Agregamos una ecuación, una segunda ecuación, ¿y qué podemos observar? Cerramos el sistema y podemos obtener a X de T y a Y de T porque tengo dos incógnitas y dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí, más o menos? ¿Se entiende la idea? Dicho esto, ahora sí, vamos a observar un asunto. De manera independiente, si yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, si quiero obtener una solución particular, ¿cuántas condiciones necesitamos? ¿Dos para quién? Para X, X de 0 y X' de 0. Forzosamente, si solamente les dan una, no la pueden resolver, al menos esta ecuación. O si fuera de primer orden la primera derivada, sin problema alguno. Pero ustedes observen que aquí, ¿qué es lo que tenemos? De segundo orden, necesitamos dos condiciones para X. Díganme el orden mayor para la derivada de Y con respecto de T. ¿Cuál es el orden mayor en las dos ecuaciones? El mayor orden, pero para la variable Y. Ahí lo tenemos que analizar de manera independiente. ¿Cuántas condiciones necesitamos para una derivada de primer orden? Y solo tenemos una. Es decir, voy a necesitar tres condiciones iniciales para este sistema de ecuaciones. ¿Sí, más o menos? Bien. ¿Queda claro todo esto? ¿Es algo nuevo para ustedes? No, ustedes lo entienden, sin problema alguno, ¿de acuerdo? La única diferencia es que tenemos por ahora derivadas. Y si tenemos derivadas y quiero obtener soluciones particulares, listo que también satisfaga el número de condiciones iniciales a aplicar. ¿Ok? Bien. Ya tenemos este problema, nos lo vamos a llevar de aquel lado. Les voy a repetir, este fue un ejercicio que se aplicó en un final. En lo personal, yo no estuve de acuerdo porque era un ejercicio sumamente largo. Ahí está, vamos a resolver esta ecuación diferencial. ¿Qué nos dice? Haciendo uso de la transformada de Laplace, ¿de acuerdo? Es decir, sí o sí tienen que utilizar la transformada de Laplace. No pueden omitirla. ¿Por qué razón? Porque también se puede resolver esta ecuación diferencial con coeficientes indeterminados. No hay ningún problema con ello. Desafortunadamente la parte de sistemas de ecuaciones está en la parte de transformada de Laplace. Y les adelanto, un ejercicio de estos en un final vale 25 puntos. Bastantito diría yo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que sea el primer ejercicio que ustedes resuelvan el día del final, si es que nos vamos a final. Bien, vamos a aplicar en este caso transformada de Laplace, pero antes quiero que observen la ecuación diferencial. ¿Ven algo en común en la primera ecuación y en la segunda? ¿Sí lo ven? ¿Qué nos impide aplicar nuestras técnicas de la secundaria de igualación, sustitución? Nada, ¿estamos de acuerdo? Es decir, ¿qué pasa si yo a esta ecuación que tenemos aquí le multiplico por un menos? ¿Qué tendríamos? ¿Están de acuerdo que no afectamos a la ecuación? ¿Por qué razón? Porque en el fondo es menos 1 entre menos 1 que multiplica todo esto. Y menos 1 entre menos 1, ¿a qué es igual? Y este que está dividiendo pasa de este lado, ¿qué? Por lo tanto, nos quedaría menos y el menos, ¿estamos de acuerdo? Y este término con este, si lo sumo, se cancela. Este término con este término, ¿qué pasa? Y a la hora de sumar, nos queda de manera directa esta expresión. ¿Sí lo ven? ¿Podemos hacerlo?
pueden hacer ustedes lo que quieran. Pero recuerden, tienen que utilizar la transformada de Laplace. Segunda diferencial de x con respecto de t al cuadrado, más 3 veces la diferencial de y con respecto de t, más 3y igual a 0. Y como les dije, vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1. ¿Qué tendríamos? Menos la segunda diferencial de x con respecto de t al cuadrado, menos 3 veces y igual a menos ¿quién? T a la menos t. Si sumo estas dos ecuaciones, se cancela estos términos, se cancelan esos términos, ¿y qué tendríamos? 3 veces la diferencial de y con respecto de t igual a ¿quién? Menos t a la menos t. ¿Dudas con esta primera parte? Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? ¿O qué podemos observar, mejor dicho? Al haber hecho esto, vean, ¿quién es la variable dependiente de esta ecuación? ¿Independiente? ¿Ven que de manera directa puedo obtener a y de t? ¿Están de acuerdo? De manera ya muy directa encontramos a y de t. Vamos a hacer. Diferencial de y con respecto de t es igual a ¿quién? Menos 1/3 de t e a la menos t. Y como tenemos que aplicar transformada de Laplace, aplicamos transformada de Laplace. ¿Qué tendríamos de aquí? S, y de s, menos y de 0. ¿Y esto a qué va a ser igual? Menos 1/3 de la transformada de Laplace de t e a la menos t. ¿Me pueden decir a qué es igual la transformada de Laplace de t e a la menos t? Aquí está, vean, la número 6. ¿Ya la vieron? ¿A qué es igual? N factorial S menos A, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que teníamos? T, E a la ¿quién? E a la menos T. Significa que A, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Y N cuánto vale? Es decir, 1 factorial S menos 1 más 1, ¿estamos de acuerdo? Y como n vale ¿cuánto? Vale 1, ¿qué tendríamos aquí? ¿Queda claro cuál fue el resultado? A ver, díctenmelo. Menos 1/3 que multiplica por ¿quién? Por 1 sobre S más 1 al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Bien. ¿Cuánto vale y de 0 en las condiciones iniciales del problema? Vale 0. Es decir, S por y de S, ¿a qué va a ser igual? A menos 1/3 por 1 entre S más 1, ¿quién? ¿Me interesa tener a S de este lado izquierdo? Quiero obtener y de t, necesito y de S solita. Es decir, y de S es igual a menos 1/3 que multiplica por ¿quién? 1 entre S por S más 1 al cuadrado. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo obtenemos a y de t de la ecuación diferencial? Con la transformada inversa de Laplace de ¿quién? Y de s. Ya ven que es un problema bastante, bueno, no largo, pero bastante interesante de que, vean, aquí acabamos de aplicar la transformada de Laplace, vamos a regresarlo en el tiempo y tenemos la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí lo ven todos? Es lo bonito de la transformada de Laplace. Que volvemos a esto un problema algebraico, porque si ustedes checan su formulario, ¿qué es lo que va a suceder con este término? No tiene transformada directa. ¿Qué hay que hacer? Descomponer ese término y aplicar la transformada inversa de Laplace. Se vuelve un problema algebraico. ¿En transformada de Laplace estamos aplicando integrales? No. Esto va a ser igual a menos 1/3 por el principio de homogeneidad por la transformada inversa de Laplace de ¿quién? 1 entre S por S más 1 al cuadrado. Díganme ustedes, ¿a qué es igual? ¿1 entre S por S más 1 al cuadrado? 1 entre S, A entre S, más B entre S más 1, más C entre S más 1, ¿quién? Al cuadrado. Es decir, 1 a qué va a ser igual? A por S más 1 al cuadrado,
más b por quién, s por s más 1, más c por quién, por s, al despejar el 1 que tenemos aquí. Es decir, 1 es igual a quién, a por s cuadrada más 2s más 1, más b por s cuadrada, más b por s, más c por s. Es decir, 1 es igual a s cuadrada más 2 veces a por s más a, más b s al cuadrado, más b s más cs. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Bien, vamos a agrupar término a término. A más b multiplica por quién, s cuadrado, más 2a más b más c multiplica por quién, por s. Y finalmente, ¿qué nos quedaría? Más a. ¿Y esto a qué va a ser igual? 1 más 0s más 0s al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Es decir, del sistema de ecuaciones que tenemos aquí, a más b, ¿a qué va a ser igual? A más b, ¿a qué es igual? A 0. 2a más b más c, ¿a qué va a ser igual? ¿Y a qué va a ser igual? A 1. Es decir, de esta expresión que tenemos, que b, ¿a qué va a ser igual? Menos 1. Sustituyendo esto aquí, ¿qué tendríamos? 2 menos 1 más c igual a 0. Por lo tanto, c, ¿a qué va a ser igual? A menos 1. Por lo tanto, esto es igual ¿a quién? A entre s, 1 entre s. Menos 1 entre s más 1. Menos 1 entre s más 1, ¿quién? Al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que esto va a ser igual a menos 1/3 de la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De 1 entre s menos 1 entre s más 1 menos 1 entre s más 1 al cuadrado. ¿Sabemos la transformada de Laplace de cada una de estas funciones? Sí, ¿estamos de acuerdo? Ahí está. Bien, definido esto, ¿esto a qué va a ser igual? Menos 1/3 de ¿quién? Ya de manera directa, ¿les parece? Menos 1/3 de ¿quién? ¿Cuánto va a ir la transformada de Laplace de 1 sobre s? La transformada inversa de Laplace de 1 entre s más 1. E a la menos t, ¿estamos de acuerdo? Y finalmente, esta me la acaban de decir. ¿Menos quién? ¿Estamos de acuerdo todos? Por lo tanto, y de t, ¿a qué va a ser igual? A menos 1/3 más 1/3 de a la menos t más 1/3 de t a la menos t. Y ya encontramos a quién. A y de t. ¿Cuánto tiempo nos tardamos ahorita? ¿Unos 15 minutos por lo menos? ¿Y ya resolvimos todo el ejercicio? De repente en los exámenes, por alguna razón, llegan a poner ejercicios tan largos. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos un examen final, porque desafortunadamente, y se los digo honestamente, hay juntas para que hagamos los exámenes finales, pero ni los revisamos, solamente queremos irnos de la junta. Ahí están las propuestas y decimos, sí, ese está bien, y ya cuando vemos el ejercicio, pero pues ya para entonces, pues ustedes lo aplicaron y ustedes lo reprobaron. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estar, digamos, que tener esos conocimientos por si llega a suceder el caso y hacerlo de la manera más rápida. Entonces, recomendación, siempre véanse por el sistema de ecuaciones primero. ¿Ok? Son 25 puntos del 100%, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en consideración. Bien, ahí está y de t. ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo obtendríamos x de t?
regresamos a esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo que tenemos a y de t? Y que la podemos sustituir aquí o aquí. Pero si la sustituyo en la primera ecuación, ¿qué significa? Que la tengo que derivar. ¿Cierto o no? ¿Qué pasa si la sustituyo en la segunda ecuación? ¿Sí lo ven que ya sale de manera directa? Sin necesidad de estar derivando aquí. ¿Dónde sería más sencillo evaluarlo? ¿Qué pasa si lo evalúo en la primera? Nada, tiene que llegar a la misma solución. Pero van a tardar más porque van a hacer ¿qué? Más operaciones. En cambio, si lo sustituimos aquí, solamente va a ser una la que necesitamos adicionar. Entonces, esto no lo llevamos aquí para sustituirlo. Bueno, no quería hacer esto, pero ahí está. Entonces vamos a hacerlo. Ahora vamos con x de t. Y vamos a sustituirlo aquí. ¿Qué tendríamos? Segunda diferencial de ¿quién? De x con respecto de t al cuadrado, más 3 veces ¿quién? Menos 1/3, más 1/3, e a la menos t, más 1/3, t a la menos t, igualado ¿a quién? T a la menos t. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Es decir, la segunda diferencial de x con respecto de t al cuadrado, más ¿quién? Se cancela, nos queda el menos 1, luego ¿qué nos quedaría? Más e a la menos t, después, más t a la menos t, igual a t e a la menos t, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar con este t a la menos t, con este t a la menos t? Se van a cancelar. Por lo tanto, nos quedaría ¿quién? Segunda diferencial de x con respecto de t al cuadrado, igualado ¿a quién? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué nos dice el ejemplo? Haciendo uso de la transformada de Laplace, encontrar a x de t y a y de t. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿ya usamos transformada de Laplace? Al menos si me preguntan a mí, ya lo hicimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque la aplicamos hace rato a la suma de las dos ecuaciones. Y como tenemos conceptos muy buenos de ecuaciones diferenciales y de cálculo integral, díganme ustedes cómo encontramos a x de t. Tienen dos opciones: aplicar transformada de Laplace o integrar dos veces y encontrar x de t. Al final de cuentas, ¿qué es lo que sucedió? Que ya habíamos encontrado o ya habíamos aplicado transformada de Laplace. ¿Estamos omitiendo algo por ahí? No, en lo absoluto. Es decir, ¿qué es lo que tenemos en el fondo aquí? Que esta segunda derivada la podemos ver de esta manera. Derivada de x con respecto de t igual a 1 más e a la menos t. ¿Estamos de acuerdo? Si integro todo esto con respecto de t y si integro todo esto con respecto de t, esta derivada se cancela con esta integral. Y nos quedaría la diferencial de x con respecto de t igualado a ¿quién? ¿Cuál es la integral de e a la menos t? Menos e a la menos t. ¿Estamos de acuerdo? Más una constante de integración. Volvemos a integrar esta función con respecto de t. Con respecto de t, esta derivada se cancela, ¿estamos de acuerdo? Y nos queda x como una función de t, ¿y esto a qué va a ser igual? T cuadrada sobre 2 más e a la menos t más c1 por t más c subíndice 2. ¿Cuál es el detalle de hacer este caminito? Así que ustedes deciden si quieren fracciones parciales o propiedades o evaluar constantes. ¿Ok? Ya sería su decisión con respecto a este problema. ¿Tenemos problema con evaluar estas constantes? No. O al menos eso espero. X de 0 evaluada en 0 y x' de 0 evaluada en ¿quién? En 0 igual a 2. Primera condición, x evaluada en 0, ¿a qué es igual? Es decir, 0 es igual a ¿quién? 0 más c a la 0 más 0 más c2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, c2 ¿a qué va a ser igual? A menos 1. ¿Cuál es la otra condición? X' evaluada en 0 ¿a qué va a ser igual?
A 2, ¿no? Ahí está. ¿Qué tenemos que hacerle aquí? ¿A qué es igual x' de t de la solución general? ¿A qué es igual la derivada de esto? ¿Están de acuerdo? Evaluamos la condición, 2 es igual a 0 menos c a la 0 más c1, por lo tanto, c1 ¿a qué va a ser igual? A 3. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, x de t ¿a qué va a ser igual? t cuadrada sobre 2 más e a la menos t más 3. Y ahí encontramos x de t y y de t. Y un ejercicio de estos mínimos se va a tardar como media hora el día del examen. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en consideración. Obviamente en mi final no pondría un ejercicio de este tipo, lo pondría mucho más sencillo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Más 3t menos 1. El C1 sí tiene mucha razón. Los intercambié. Ahora lo veo un poco. ¿Sí se ve bien? ¿O es el color azul? El color azul se ve espantoso, ¿verdad? Eres más negro, ¿verdad? Sí. Perdón. Tienes mucha razón. ¿Ya vieron en qué me equivoqué? ¿Quién es C1? Y lo cambié por el menos 1. Entonces, ¿qué nos faltaría? Perdón. Más C1 más 3t menos 1. ¿Ahora sí estamos bien? Bien, ahí está x de t y y de t. ¿Necesitan copiar? Sí. Ok. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Qué horas son? Todavía es temprano. Para los que ya terminaron y no quieren esperarnos, pueden resolver el siguiente ejercicio. Permítanme un segundo. Ahí está. Determinar la solución del siguiente sistema de ecuaciones diferenciales haciendo uso de la transformada de Laplace, sujeto a x evaluado en 0, que es igual a y evaluado en 0 igual a menos 1, obtener solamente x de t. Misma situación. ¿Qué pasa si solamente ven la primera ecuación? ¿Quiénes son las variables dependientes? X y y, ¿están de acuerdo? Si tenemos dos variables dependientes, ¿cuántas ecuaciones necesitamos? 2. Y por eso se cierra el sistema con la expresión que tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Quién es la variable dependiente? X. ¿Quién es la variable dependiente? Y. ¿Quién es la variable independiente? Aquí nos lo está diciendo que es una variable t. ¿De acuerdo? Es decir, de este problema, ¿qué podemos obtener? A x como función del tiempo y a quién más? A y como función de tiempo. ¿Pero qué nos pide el problema? Aquí son más conscientes. ¿Y qué es lo que nos piden? Solamente a x como función de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo resolver este ejercicio con estos conceptos que ahora conocemos? Pues aquí, ¿qué es lo que sucede en el ejercicio que teníamos previamente? ¿Podemos simplificarlo desde un inicio aquí? No siempre se va a poder. ¿De acuerdo? No siempre vamos a poder ¿qué? Sustituir esta expresión y colocarla en este punto. ¿De acuerdo? No siempre se va a poder hacer ese tipo de situaciones. Ahora, también uno que diría, bueno, muy sencillo. Despejo esta función, la derivo, pero si la derivan, ¿qué pasa?
vuelven esta ecuación una ecuación diferencial de segundo orden y no tenemos condiciones para una ecuación diferencial de segundo orden. Hay que tener mucho cuidado a lo que vayamos a plantear. ¿Ok? Aquí no podemos multiplicar esta expresión por menos 1 o por algún parámetro. Entonces aquí, ¿qué nos queda nada más que aplicar transformada de Laplace a la ecuación 1 y a la ecuación 2? Es lo único que nos queda en ese punto. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a la primera ecuación. ¿Qué tendríamos? Sx de s menos x evaluada en 0 más sy de s menos y evaluada en 0 igual a 1 sobre s. ¿Estamos de acuerdo? Para la primera ecuación. ¿Cuánto vale x de 0? Menos 1. ¿Y y de 0? Es decir, sx de s menos 1 más sy de s de ¿quién? Bueno, más 1, ¿no? ¿Y de 0 cuánto vale? Menos 1 con menos 1 es igual a 1 sobre s. Es decir, s por x de s más s por y de s, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre s menos 2. ¿Dudas hasta ahí? Y a esta la voy a llamar la ecuación 1. Ahora aplicamos la transformada de Laplace a la segunda ecuación. ¿Qué tendríamos? S por x de s menos x de 0. ¿Cuánto vale x de 0? Con el menos, más 1. Más 6 veces ¿quién? Y de s menos ¿quién? ¿Y esto a qué va a ser igual? A 0. Es decir, s por x de s más 6 y de s menos x de s, ¿a qué va a ser igual? Podemos agrupar esos términos, ¿no? De x de s, ¿sí lo ven? Nuevamente, x de s, ¿por quién está multiplicando? Menos 1. Más 6 y de s, ¿y esto a qué va a ser igual? A menos 1, ¿no? Y esta va a ser la ecuación 2. ¿Qué me pide el problema? A x de t. Pero si estoy aplicando ya la transformada de Laplace, ¿qué necesito para encontrar x de t? X de s, ¿estamos de acuerdo? Díganme de la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿cómo obtengo a x de s solamente? ¿Qué pasa si yo despejo a y de s de esta expresión 2? Me quedan términos únicamente de ¿quién? ¿Y qué pasa si eso lo sustituyo aquí? ¿Qué nos quedaría? Una ecuación solamente en términos de x. ¿Sí lo ven? Es decir, de aquí, para simplificar todo esto, sabemos que y de s, ¿a qué va a ser igual? A menos 1, menos ¿quién? Menos x de s, que multiplica por s menos 1, ¿estamos de acuerdo? Y todo esto va a multiplicar ¿por quién? Por 1/6. ¿Y esto a qué va a ser igual? A y de s. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí estamos bien lo que estamos haciendo? Bien. Una vez que ya hicimos este cambio, ¿a dónde voy a mandar a y de s? Aquí. Pregunta, si de aquí yo hubiese despejado a y de s y lo sustituyo en la ecuación 2, ¿estaría bien? ¿También? ¿De acuerdo? Nada nos los impide. Vamos a llegar a lo mismo. Bien, una vez que ya hicimos esta expresión, ahora sí, sustituyendo en 1, ¿qué tendríamos? Sx de s más s que multiplica ¿por quién? Por 1/6. ¿Y ese 1/6 de quién? De menos 1 menos x de s. La voy a separar de una vez porque por ahí voy a tener que sumar. Menos x por s, menos con menos, más x de s. Y todo igualado a ¿quién? 1 sobre s menos 2. ¿Dudas hasta ahí?
¿Dudas hasta ahí? Bien. Vamos ahora a multiplicar todo esto que tenemos aquí. X de S menos S sobre 6, menos con más, menos S cuadrada, entre 6 por ¿quién? Por X de S. ¿Qué nos quedaría? Ahora esta multiplicación con este que tenemos aquí, más S sobre 6 por X de S. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Todos? Y esto igualado a 1 entre S menos 2. ¿Qué nos interesa de todo este problema? Por lo tanto, X de S, ¿por quién va a multiplicar? Por S, ¿ok? De 6, después S sobre 6, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya sería todo? Y esto es igual a 1 entre S menos 2 más S sobre 6. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se dan cuenta que se vuelve un problema totalmente algebraico? Y es lo que nos afecta a nosotros, el álgebra. Bien. ¿Estos están de acuerdo que es 6 entre 6? ¿Sí o no? Por lo tanto, X de S está multiplicando ¿con quién? 6 sextos más un sexto, ¿qué tendríamos? Menos S cuadrada sobre ¿quién? Sobre 6. ¿Y esto a qué va a ser igual? 6 entre S. 6 entre S entre S. 6 por 1. 6. 6 entre S entre 1. 6S por menos 2. Menos 12S. ¿Estamos de acuerdo? 6S entre S, ¿qué sería igual? Más S, ¿estamos de acuerdo? Por S más S cuadrado. Ya lo agrupamos en un solo término. ¿Qué pasa a este 6? ¿Están de acuerdo que lo podemos agrupar con un sexto aquí? Y esto lo vamos a pasar multiplicando de este lado. ¿Cierto o no? Este 6, ¿con quién se va a cancelar? Con este de aquí. ¿Sí lo ven? Bueno, lo voy a hacer por cualquier cosa. Un sexto de XS que multiplica, en este caso, a S menos S al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y esto es igual a 6. Bueno, no me gusta empezar con esto. Esto es igual a S cuadrada menos 12S más 6. Todo esto entre 6S. Aquí ya se ve claro que este se va a cancelar con este de aquí. Se cancela. Cuando este pasa multiplicando, con este que está dividiendo se cancela. Por lo tanto, díganme ustedes a qué llegamos. X de S, ¿a qué va a ser igual? S cuadrada menos 12S más 6. ¿Y todo dividido sobre quién? ¿Sobre quién? Aquí me falló el 7S, ¿va? Ahí está. Sobre S que multiplica por 7S menos S cuadrada. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, en lo personal a mí no me gusta este menos aquí. Lo voy a cambiar por un más, pero ¿cuál va a ser la consecuencia? Que va a aparecer un menos por aquí. Es decir, X de S es igual a S cuadrada, un menos que va a afectar a todo, menos 12S más 6. ¿Y todo esto qué va a ser igual? S al cubo, ¿estamos de acuerdo? ¿Menos quién? Menos 7S al cuadrado. ¿Estamos ahí todos de acuerdo? Sí. ¿Y eso en el fondo qué es igual? S cuadrada por quién? S menos 7. ¿Qué tal? ¿Sencillo los sistemas de ecuaciones? Según yo, sencillos. El único problema, ¿cuál es? El álgebra. Ahora sí, si quiero obtener solamente a X de T, ¿qué tenemos que hacer? Menos la transformada inversa de Laplace ¿de quién? De S cuadrada menos 12S más 6 sobre quién? S cuadrada por S menos 7. ¿Y qué creen que vamos a utilizar de nuevo? Vean todo lo que hicimos en cuestión de álgebra para que volvamos a caer en qué.
Solo porque a su profesor no le gusta que agarren sus formularios más que de la 1 a la 14. ¿Por qué? Porque sí hay fórmulas directas para todo eso. Pero recuerden que solamente puedo utilizar de manera directa ¿cuál a cuál? De 1 a la 14. ¿Para qué? Para que el día de mañana ustedes digan que son expertos en fracciones parciales al menos. O en cuestiones de álgebra. ¿Estamos? Bien. ¿A qué es igual s cuadrada menos 12s más 6 sobre s cuadrada por s menos 7? A entre s más b entre s cuadrada más c entre ¿quién? S menos 7, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿están de acuerdo que x de t es igual a menos la transformada inversa de Laplace de a entre s más b entre s cuadrada más c entre s menos 7? ¿Cierto o no? Porque todo esto se descompuso por esto, ¿cierto o no? Es decir, x de t, ¿a qué va a ser igual? A menos la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De a entre s. Menos la transformada inversa de Laplace de ¿quién? B entre s cuadrada. Menos la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De c entre s menos 7. Es decir, x de t, ¿a qué va a ser igual? A menos a, ¿estamos de acuerdo? ¿Menos quién? Menos b por t. ¿Y menos quién? Menos c por quién? E a la 7t. Entonces ya su tarea, espero no se enojen, ya será encontrar el valor de a, b y c. Ya para irnos directos, ¿les parece? Obviamente ustedes no pueden hacer eso en el examen. Tienen que encontrarlos, pero ¿están de acuerdo que ya trabajamos muchas fracciones parciales por el día de hoy? Y tampoco quiero aburrirnos. Entonces, por favor, encuentren el valor de a, de b, de c y lo sustituyen aquí. Y con eso encontramos a ¿quién? A x de t. ¿Seguimos con otro ejercicio para aprovechar el tiempo? ¿Sí? Pues ya vinimos, ¿no? Pues ya nos vemos a la hora de la clase, que termina la clase. ¿Sí terminaron de copiar? Ahí está. Si quieren, terminen de copiar, por favor. Solo como pequeño comentario, esto es lo que encontré en las sillas cuando la limpié. Y es así como están todas las sillas de las que ustedes están. Yo que día vi a un compañero, no sé si fue aquí o en otro salón, que estaba tallando los ojos. Recomendación: no lo hagan. Sus ojos, si se llegan a tener una pequeña infección, esa infección les va a durar de por vida. De una vez les digo. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado cuando se sienten, porque pues, no solamente tenemos lo del COVID, tenemos unas bacterias. ¿De acuerdo? Tenemos unos virus incluso. Entonces sí les recomiendo que pues cuando se sientan aquí en el salón, pues traigan siempre su alcohol. Y se van a tallar los ojos, pues tallense aquí en este pechín de alcohol y ya se tallan los ojos, porque es muy común que uno se talle los ojos por sueño, porque tienen ahí algo que les lastime. Entonces nada más tengan cuidado. Porque al menos esto fue lo que yo limpié de esta silla donde estoy poniendo las cosas. Y estoy seguro, y tomé la silla de aquí. ¿De acuerdo? Entonces para que nada más como comentario, no se agarren los ojos, porque se tallan en otro lado, pues ya se ensucian y se acabó, no pasa nada. La ropa se ensucia. Pero tengan por seguro que sus ojos no van a aplicar de que solamente se ensucian y ya. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con ello, porque pues aquí se ve claro que la limpieza pues sí falla un poquito. Ah, caray, ¿qué es esto? Ah, sí. Determinar la solución del siguiente sistema de ecuaciones diferenciales haciendo uso de la transformada de Laplace. Ya hicimos un primer ejercicio de sistemas de ecuaciones, donde hicimos eliminación, ¿estamos de acuerdo? Ya hicimos un segundo ejercicio, donde lo que hacíamos era sustitución, ¿sí lo recuerdan? Sustituimos para encontrar solamente términos de x de t. Ahora vamos a utilizar otro ejercicio donde también
Espérenme porque no quiero quitar esto. Ahí está. Voy a copiar eso de aquí. Bueno, ¿les molesta si me salto este ejercicio que tenemos aquí? Voy a saltar este ejercicio porque este está muy sencillo y muy rápido. Este sí lo acabo en 10 minutos. El otro no tanto. Al menos ya vimos dos opciones de trabajar sistemas de ecuaciones. Ahí viene una tercera. Bien, ¿podemos multiplicar por ahí por un menos para eliminar directamente la ecuación diferencial? No, no podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es el único camino que nos queda? ¿Aplicar qué? Transformar de Laplace a las dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero aquí no nos piden x de t ni y de t, aquí sí nos piden ambas, ¿estamos de acuerdo? No nos dicen exclusivamente x de t o exclusivamente y de t, nos piden ambas, como en el primer ejercicio. Pero la gran ventaja es que lo vamos a hacer este ejercicio de manera muy sencilla. Vean, vamos a aplicar la transformada de Laplace a la primera ecuación. ¿Qué tendríamos? S, x de s, menos x de 0, ¿que cuánto vale? Menos x de s, más 2 veces ¿quién? Y esto es igual a ¿quién? A 0. Es decir, x de s, ¿por quién va a multiplicar? S menos 1, ¿estamos de acuerdo? Más 2 veces ¿quién? Y a esta la voy a llamar la ecuación ¿qué? Aplicamos ahora lo que tenemos aquí, ¿qué tendríamos? 3 veces x de s más s por y de s menos y evaluada en 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale y evaluada en 0? 1, esto igualado a 0. Es decir, 3 veces x de s más s y de s, ¿a qué va a ser igual? A 1. ¿Estamos todos de acuerdo? A esta la voy a llamar la ecuación 2. Voy a agrupar las dos ecuaciones para que se vea mucho mejor lo que quiero comentarles. S menos 1 por x de s más 2 veces y de s igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 3 veces que multiplica ¿quién? X de s más s que multiplica ¿quién? ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Esto no se parece a algo que ya hayamos visto en el curso? Un método que se llama variación de parámetros. ¿Sí recuerdan la parte de variación de parámetros? Y1, obviamente no es Y1, por U' más Y2 por V' igualado a 0. Y1', las conocemos, por U' más ¿quién? Y2' por V' igualado a una función Q de t o Q de x. ¿Sí lo recuerdan? Este sistema de ecuaciones la podemos resolver mediante un determinante, mediante gramo. ¿Cuál va a ser la gran ventaja? Que aquí no está U' ni V', sino que está directamente x de s y y de s. No tenemos que integrar. Y una vez obtenido x de s y y de s, ahora sí, aplicamos transformada inversa de Laplace y obtenemos de manera directa x de t y y de t. Es decir, ¿esto cómo lo pueden ver? S menos 1, 2, el 3 de aquí, y el S, y que va a multiplicar por ¿quién? U', ¿quién es U'? ¿Quién viene siendo V'? Esto igualado a ¿quién? Y 1. ¿Cómo se obtiene el determinante total? ¿Lo recuerdan?
S menos 1, 2, 3 y S. ¿Estamos de acuerdo? Y aplicamos determinante. ¿Qué tendríamos? Este de aquí por este de acá, menos este de aquí con este de acá. Es decir, S cuadrada menos S, menos ¿quién? ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿qué tendríamos para el W1? ¿Recuerdan que acomodábamos aquí en la primera parte, en la primera columna? El vector de términos independientes, que viene siendo ¿quién en este caso? ¿Y qué vamos a agregar aquí? ¿Cuál es el determinante? Menos 2. Ahora vamos con ¿quién? W2. ¿A qué es igual W2? ¿Y cuál es el determinante? Por lo tanto, ¿cómo obtenemos a X de S o U'? ¿Quién es W1? Menos 2, ¿entre quién? ¿Quién es Y de S o W' o V'? ¿Y esto a qué es igual? Y de manera directa y despejadita, ¿qué tenemos? ¿Se lo ven? ¿Qué es más sencillo, hacer toda el álgebra o hacernos nada más esto? Y todo eso aplica para todos los demás otros ejercicios, ¿eh? Ya va a depender quién o cómo lo quieren hacer. Vamos a... Bueno, hay otra cuestión que nada nos salva. ¿Cómo integramos esta función o cómo aplicamos en este caso X de t? ¿Están de acuerdo que no hay una fórmula directa de las que podemos utilizar para esta función? Así es. ¿Esto en el fondo a qué es igual? ¿Estamos todos de acuerdo? Es decir, X de t, ¿a qué va a ser igual? A menos 2, la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De 1 entre S menos 3 por S más 2. Y en el fondo esto es igual a ¿quién? A menos 2 veces la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De A entre S menos 3 más B entre S más 2. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿A qué es igual Y de t? Nuevamente, esto en el fondo ¿a qué es igual? A S menos 1 entre ¿quién? S menos 3 por S más 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el reacomodo que vamos a tener aquí, los valores que vamos a tener para esta función van a ser diferentes a A y B. En el fondo lo que vamos a tener aquí, ¿qué va a decir? Esto es igual a... La transformada inversa de Laplace es igual a la transformada inversa de esta función, que es S menos 1 entre S menos 3 por S más 2. Y esto en el fondo ¿a qué es igual? Va a ser igual a la transformada inversa de Laplace B entre S D entre S menos 3 más F entre S ¿quién? Más 2. Y obviamente ¿quién va a ser? Ustedes van a encontrar a ¿quién? Y F. Y con eso encontramos a X de t y a Y de t. ¿Sí más o menos? No crean que soy flojo. Ya ustedes hacen lo de las constantes, ¿de acuerdo? ¿Estamos? ¿Dudas de cómo se obtiene la transformada de Laplace para un sistema de ecuaciones? Denme un segundito.
Ahora, no crean que soy flojo, sí lo hice. Está pensando, ¿eh? Tenga paciencia. Ahí está. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Es lo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Solo que lo hizo a manita. ¿Ok? Entonces ahí está el ejercicio y les voy explicando a detalle toda esta parte. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto al ejercicio que yo tengo? Que este de aquí, bueno, aquí está ese. ¿Recuerdan que obtuvimos x de t? Y integramos directamente. Aquí sí apliqué la transformada de Laplace. Por si lo quieren checar. ¿De acuerdo? Entonces aquí se obtiene y aquí obtengo la solución de todos los constantes. Y vean, si lo hice, no lo dejé en términos nada más de A, B y C y D. ¿Ok? El siguiente ejercicio que resolvimos, que fue este sistema de ecuaciones, también aquí lo tengo. Aquí me equivoqué, perdón, esos lachones. Pero se llega básicamente a lo mismo que acabamos de hacer. ¿Por qué tengo este archivo? ¿Por qué lo hice? Obviamente para que ustedes también lo puedan checar. ¿De acuerdo? Si no quieren ver el video, no importa. Ven ese documento, porque imagínense aventarse mi voz ahorita y después en el video, sí está de la patada. ¿Ok? Entonces ahí nada más ven el archivo, lo van siguiendo y vean, mismo procedimiento y vean que sí hice todo lo de las constantes. Entonces pues sí me harté de sacar tantas constantes, ¿ok? Entonces pues yo nada más les dije a ustedes que lo checaran para que chequen los resultados finales. ¿De acuerdo? Ahí está la solución. Vean, sí va a estar un poco complicado encontrar esas constantes, pero sí lo hice en su momento. Ahí nada más verifican en qué me equivoqué, porque seguramente me equivoqué en algo, ¿de acuerdo? Ahí está el otro ejercicio, el que acabamos de plantear. El sistema de ecuaciones, sí era este, ¿verdad? Sí. Ahí está, grame. Ahí está la solución, aquí está lo de las constantes, aquí está cómo separamos cada uno de los términos. Y ahí se obtuvo las constantes, 2/5 y menos 2/5. Para este problema fueron 2/5 también y 3/5, pero ahí está el positivo. Entonces ahí está el cálculo de las constantes y cuál es la solución final de y de t y x de t. ¿Ok? Y el otro ejercicio que ya no hice, que ya no me va a dar tiempo. Aquí está. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, ¿No? sí, una duda. En el último ejercicio que hicimos, factorizamos, pero si aplico la transformada inversa, ¿no puedo usar convolución? ¿También? Tú puedes estudiar convolución o la función de la integral. Ok. Aquí en este caso me fui a fracciones parciales porque son expertos en fracciones parciales y podemos aplicarla de manera directa. Ah, ok. Pero tienes convolución, tienes fracciones parciales y tienes esta otra propiedad. ¿Dónde está? Espérame. Aquí está. También tienes esta opción para evitar fracciones parciales. Solamente que tienes que integrar la función. Ah, ok. ¿De acuerdo? Entonces tienes tres formas de hacerlo sin que tengas que trabajar con fracciones parciales. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿les parece si checan este documento que también, bueno, que ahorita voy a activar ahí en la plataforma?